Hola Glenn. Ya tenía tiempo queriendo compartir esta historia que marcó mi vida laboral, pero dudaba en hacerlo por respeto a la víctima. Solo quiero compartirla omitiendo detalles y haciéndolo de manera anónima, y con mucho respeto para ella y su familia. Soy médico forense desde hace 9 años. He trabajado en distintas morgues a lo largo de mi carrera. He atendido 2 casos que han sido algo virales, y he estado en varias ciudades donde solicitan de mi trabajo para esclarecer algún caso que no está resuelto. Y han sido varias ocasiones. En esta anécdota en particular a mí me llamaron de otro país, pues tenían un caso que no podían esclarecer y necesitaban de mi ayuda. Se trataba del cuerpo de una chica que iban a exhumar, para que yo pudiera volver a realizar la autopsia, pues la familia no estaba conforme con las causas del deceso de esta joven, la razón oficial que les había dicho la fiscalía. No era la primera vez que yo trabajaba con un cuerpo exhumado, así que yo iba confiado en que todo saldría bien y esperar poder ayudar a esta familia, quienes cuando los conocí me suplicaron que encontrara el verdadero motivo del fallecimiento de su hija. Solo querían encontrar la paz y que su hija la tuviera también. A esta chica le había encontrado su esposo colgada en la casa donde vivían juntos. Él llamó a las autoridades y estas dijeron que ella misma se había quitado la vida, pero los padres no creían esa versión. Sabían que su hija no padecía de ningún problema psicológico y de hecho tenía planes a futuro, como por ejemplo que le hacía mucha ilusión ser madre, y lo estaba planeando para ese mismo año en el que falleció. Su esposo era un hombre amoroso que la procuraba y se preocupaba por ella. Él también estaba presente cuando yo hablé con los padres, y también estaba de acuerdo con que exhumaran el cuerpo de su esposa. Firmó para que esto se llevara a cabo e iniciara el proceso lo más pronto posible. Se llegó el día. Esa tarde me presenté en la morgue donde iba a examinar a esta chica. Yo trabajo mejor solo, así que me esperé hasta la noche que el lugar estuviera vacío, y comencé mi trabajo. Parecía que la fiscalía tenía razón, pues yo encontré exactamente la misma causa de fallecimiento. Estaba ya quitándome los guantes, pues ya había terminado con mi trabajo, cuando la chica tomó mi mano. Sé que es algo difícil de creer, pero esto sucedió realmente. Recuerdo que me quedé sin moverme, aún con la mano de la chica encima de la mía. Estaba atónito, tratando de entender lo que había sucedido. Me negaba a creer que la joven se había movido sola, y no era ningún espasmo, ya que llevaba semanas sin vida. Su cuerpo ya estaba en un estado avanzado de descomposición, así que no fue nada fácil para mí haber pasado todo eso. Yo cerré el lugar y me fui a mi departamento, en el que me hospedaron por esos días. El cuerpo de la joven se quedó en la morgue y sería sepultado de nuevo al día siguiente. Yo llegué a aquel departamento completamente confundido y un poco asustado. Nunca me había pasado algo así a lo largo de todos mis años laborales. No tenía sentido alguno. Me metí a bañar para poder descansar y entregar el informe al día siguiente. Pero mientras me estaba bañando, escuché ruidos afuera del baño, adentro de la habitación, lo cual se me hizo muy extraño, pues yo estaba ahí solo y había asegurado todas las puertas. Así que cerré la llave de la regadera para poder escuchar mejor, pues tal vez me había confundido por todo lo que tenía en mi cabeza. Pero al quedar completamente en silencio, volví a escuchar pasos en la habitación. Tomé mi toalla y salí tan pronto como pude, con mucha precaución, por si había algún maleante que se hubiera metido al departamento. Pero al salir a revisar, la habitación estaba vacía. Yo sabía que no eran sugestiones mías. De verdad había escuchado unos pasos muy claros, así que me cambié lo más rápido que pude y bajé a revisar el primer piso. Pero tampoco había nadie y todo estaba cerrado con llave, tal cual yo lo dejé.
Subí de nuevo y me encerré en la habitación. Volví a meterme al baño para lavarme los dientes y por fin poderme acostar a dormir. Pero mientras me enjuagaba la boca, sentí algo tan extraño que nunca había sentido. Sentí la presencia de alguien atrás de mí. Mi piel se erizó sin ningún motivo. Yo no quería levantar la cabeza hacia el espejo frente a mí, pues sentía terror de ver algo que me haría gritar como nunca. Me quedé ahí con mi cabeza agachada y mis manos apoyadas en el lavamanos, por unos segundos que se me hicieron eternos. Cerré mis ojos apretándolos con todas mis fuerzas, mientras el miedo invadía todo mi cuerpo. Poco a poco levanté mi cabeza y, cuando estuve listo, abrí los ojos. Era ella, la joven a la que le había realizado la autopsia ese día. Estaba parada frente a mí, pero no estaba como su cuerpo se encontraba, ya casi irreconocible. No, estaba como cuando estaba con vida. La vi por el espejo. Ella me veía con sus ojos llorosos y la mirada más triste que había visto en toda mi vida. Eso duró segundos. Mi corazón palpitó tan rápido que sentí que se me saldría del pecho. Y cuando giré mi cabeza hacia atrás, ella ya no estaba. Yo comencé a llorar. Nunca en mi vida había visto un fantasma, ni nada extraño con alguien a quien yo le hubiera hecho autopsia. Pero ahí entendí que aquella chica trataba de decirme algo. Quería que no me rindiera hasta encontrar la verdad. Por eso me había seguido hasta mi departamento. Me cambié de ropa y tomé mis cosas en ese mismo instante. Me dirigí hacia la morgue de nuevo donde estuve esa noche. Volví a sacar el cuerpo de la chica del congelador y estuve examinándola toda la noche, hasta que por fin encontré algo que no había podido notar. La joven había sido asfixiada antes de que la colgaran. Ella no se había quitado la vida. Alguien más lo había hecho. Estaba tan impresionado al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso le daba un giro completamente a la investigación. La joven solo quería justicia. Yo entregué el informe al día siguiente. La familia, al enterarse, se enojó muchísimo con la fiscalía por no hacer bien su trabajo. Y por poco yo tampoco hacía el mío. Les exigían que buscaran al responsable, pero no tardaron mucho en darse cuenta de quién había sido, pues al enterarse de mi informe, el esposo de aquella joven huyó de la ciudad. Y la historia se cuenta sola. Él fue quien le hizo eso a la chica, a su propia esposa, y después la colgó para que todos pensaran que ella se había quitado la vida. Y desgraciadamente es algo más común de lo que pensamos. La chica tuvo la justicia que tanto anhelaba, pues sí lograron dar con aquel hombre y él confesó todo. Pero yo me quedé con un sabor agridulce de todo aquello. Por un lado estaba contento porque había logrado esclarecer el caso y darle justicia y paz a aquella joven y su familia. Pero también me sentía triste y aún impresionado de lo que me había sucedido. Esa joven me buscó después de la muerte, para que le brindara la justicia que ella anhelaba. Me quedo con la satisfacción de que ahora descansa en paz, y con esta experiencia que ahora puedo contar, pero que aún se me eriza la piel al recordarlo. Hola Glenn, me llamo Alejandro y la experiencia que quiero compartirles nos ocurrió a un colega llamado Armando y a mí, que se hizo muy buen amigo trabajando en esa morgue, de la cual estoy a punto de contarles. Ambos somos médicos forenses y en ese entonces éramos más jóvenes. Teníamos muy poco tiempo ejerciendo esta profesión, pero a los dos nos apasionaba. Nos conocimos ahí mismo,
Él entró poco tiempo antes que yo a trabajar ahí. Cuando yo entré, debo decir que fue demasiado fácil que me dieran el puesto. Y ya platicándolo con Armando, él me comentó que se había enterado que los forenses que trabajaban ahí no duraban mucho. Dijo que desconocía la razón, pero se alegró de que ya me habían contratado a mí, pues le urgía la ayuda para el turno de la noche. A veces no le alcanzaba el tiempo para terminar su trabajo, y más cuando ingresaban muchos cuerpos en un solo día y él tenía que examinarlos a todos. Desde ya les comento que ese trabajo fue el más difícil para mí. Y es que ser forense en México, y en esa época donde habían enfrentamientos casi todos los días, no era nada fácil. Nunca se está lo suficientemente preparado para ver todo eso por primera vez. Habían cuerpos que llegaban en partes, o con el rostro completamente desfigurado. Lo más triste era que no todos eran adultos. También nos tocó ver a muchos niños que, por la culpa de las decisiones de los padres, les habían quitado la vida de una forma indescriptible. La morgue estaba saturada día y noche. Las camionetas de la CEMEFO llegaban constantemente con más cuerpos. Pero en una ocasión que Armando y yo nos encontrábamos trabajando solos. Ya estaba tranquilo entre comillas. Justo habíamos examinado varios cuerpos esa noche y los habíamos puesto en los congeladores. Pero muchos otros estaban afuera, esperando a que un espacio del congelador se desocupara. El lugar estaba repleto, así que los dejábamos en camillas en el mismo cuarto donde estaban los congeladores, mientras nosotros seguíamos trabajando en el cuarto de al lado. Pero mientras lo hacíamos, recuerdo que escuchamos cómo las puertas de los congeladores comenzaron a rechinar. Era el mismo sonido de cuando las abres o cierras. Yo fui a asomarme, pero noté que todas estaban cerradas. ¿Qué pasó?, me preguntó Armando. Yo le respondí que no sabía, que todas las puertas estaban cerradas y no había nada fuera de lo normal. Ambos hicimos cara de que no sabíamos lo que estaba pasando, pero continuamos trabajando. No teníamos tiempo para ponernos a especular sobre nada, así que simplemente lo dejamos pasar. Pasó poco tiempo cuando de nuevo escuchamos aquel rechinido característico de esas puertas. Ambos nos quedamos en silencio, pero eso no fue todo. Ahora también se había escuchado cómo azotaban una de las puertas. Armando y yo corrimos al cuarto de enseguida, y en mi caso con algo de miedo. Pero nos topamos con la sorpresa de que al llegar hasta ahí, la puerta de ese cuarto estaba cerrada con llave. Tratamos de forzarla, pero no pudimos. Tampoco pudimos ver nada hacia adentro, pues ese cuarto no tenía ventanas. No teníamos la llave de ese cuarto, pues el doctor que trabajaba ahí por las mañanas era quien la tenía. Nosotros cerrábamos por dentro cuando nos retirábamos y el doctor abría por las mañanas. Y en la noche que llegábamos la puerta ya estaba abierta, así que no había necesidad de nosotros tener una llave. Armando me preguntó que si debíamos llamar a la policía. Le respondí, ¿para qué? Si nadie se pudo haber metido. No hay nadie con vida allá adentro. Se me quedó viendo muy escéptico como él era siempre, pues es que se nos prepara para ser así. Pero en ocasiones de verdad pasaban cosas que eran inexplicables y sin ninguna lógica como esa. Nos fuimos a seguir trabajando en el cuarto de al lado. Le comenté, tenemos que hacer como si nada estuviera pasando. Continuemos trabajando y verás que la puerta volverá a abrirse. Él me preguntó que cómo estaba tan seguro y yo le respondí, las personas que están allá adentro no fueron personas buenas. Perdieron la vida haciendo cosas horribles y ellos no pueden trascender. Y estoy seguro de que quieren asustarnos. Él me decía que cómo podía creer en esas cosas, que no podía dedicarme a esto y al mismo tiempo creer en fantasmas. Pero claro que se puede.
pues cuando te sucede algo paranormal, no te queda de otra más que creer. Y a mí ya me habían sucedido cosas en mi niñez. Recuerdo que mi abuela era muy espiritual, y ella siempre nos decía que las personas que pierden la vida y fueron malas personas en vida, se quedan atrapadas en una especie de limbo, perdidos sin saber en dónde están, siendo muchas veces hostigados por seres malignos que allá habitan. Y lo pude comprobar, pues mientras le contaba todo esto a Armando, escuchamos el llanto de un hombre viniendo de ese cuarto. Armando comenzó a ponerse muy nervioso. Yo nunca lo había visto así, pues era un tipo muy frío y viera lo que viera siempre tenía la misma cara. Era muy profesional y no creía en nada que no tuviera explicación científica para él. Pero en su rostro se podía ver cómo su expresión iba cambiando, mientras aquel lamento no paraba de escucharse. Él me dijo que fuéramos a revisar. Ambos salimos del cuarto y nos acercamos a la puerta. Y cuando quise apoyar mi oído contra la puerta para tratar de escuchar, esta se abrió sola. Las luces de aquel cuarto se encontraban apagadas, cuando nosotros las habíamos dejado encendidas, como siempre debían estar mientras nosotros estuviéramos allí. Armando intentaba prender la luz, pero estaba demasiado oscuro que no encontraba el interruptor. Yo tuve que entrar así sin luz. Caminé unos cuantos pasos, pero no puedo explicarles la vibra tan pesada que se sentía en ese lugar, como nunca la había sentido en toda mi carrera laboral. Podía sentir la angustia y desespero de estas almas perdidas. Me encontraba rodeado de cuerpos que tuvieron un final demasiado trágico, y muchos ni siquiera estaban completos. Es simplemente inexplicable lo que se sintió estar parado justo allí, a oscuras únicamente sintiendo todas estas horribles energías. En la completa oscuridad, únicamente sintiendo todas estas horribles energías. Armando por fin pudo encender la luz, y lo primero que vimos fue que uno de los cuerpos que estaba en el congelador estaba completamente salido. Era el cuerpo de un hombre y tenía descosido una parte de su nariz, que Armando la había cosido para tratar de reconstruirle su rostro. No nos explicamos cómo esto había sucedido, pero Armando tuvo que volver a cosérsela y lo volvimos a ingresar al congelador. Sin darnos cuenta ya estaba amaneciendo, y nuestro turno ya había terminado. Armando se fue a su casa muy impresionado de lo que había sucedido esa noche. Yo la verdad no tanto, pues como les comento, no era la primera vez que a mí me sucedían este tipo de cosas inexplicables. La siguiente noche nos presentamos a trabajar como normalmente lo hacíamos. Armando me comentó que apenas había podido dormir, que aquello que había sucedido en verdad lo había dejado afectado, y se sentía culpable por eso, pues se supone que nosotros no podemos sugestionarnos ni nos puede afectar lo que ahí veamos. Simplemente es trabajo y ya. Pero gente, somos seres humanos, y muchas veces por más profesionales que seamos, no podemos evitar tener estos sentimientos cuando cosas así suceden. Yo intenté calmarlo y le dije que esa noche iba a ser normal, que nos enfocáramos en nuestro trabajo y dejáramos de pensar en eso, pues yo creo que atraemos lo que pensamos y lo que tememos. Así que eso hicimos. A eso de las 2 de la mañana, nos llegó el cuerpo de un niño de 5 años, quien había fallecido en un hospital por una enfermedad, y nos lo habían enviado a nosotros, pues ellos ya no tenían espacio. Lo recibimos y lo pusimos en aquel cuarto en espera para poder hacerle su procedimiento, pues Armando y yo estábamos ocupados con un cuerpo cuando él llegó. No pasaron ni 5 minutos, cuando escuchamos de nuevo un lamento en ese cuarto, pero ahora de un niño pequeño.
Armando puso una cara de hartazgo. Yo le dije que yo iría, que él se quedara trabajando, pues sabía que él ya no quería involucrarse en eso. Así que caminé unos pasos para llegar a aquel cuarto, el cual aún estaba lleno de aquellos cuerpos de gente mala, por no decirles de otra forma. Y cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue la bolsa donde estaba el cuerpo de aquel pequeño que acababa de llegar, completamente abierta, dejando al descubierto al pequeño cuerpo, quien tenía su rostro fruncido, como si hubiera hecho alguna expresión de terror. Sin pensarlo dos veces, cerré de nuevo la bolsa y saqué el pequeño cuerpo de ahí, y lo traje a donde nosotros estábamos trabajando. Armando me preguntó qué estaba haciendo, que todavía no era su turno. Yo le respondí que no podía dejar a ese pobre pequeño en aquel cuarto, rodeado de todas aquellas malas energías que allá había, pues estaba seguro de que ellos lo habían hecho llorar y le podían hacer algo malo, así como lo habían hecho con la nariz de aquel señor. Armando me calló diciendo que ya no dijera nada. Estaba algo fastidiado y lo podía ver en su rostro. Estaba como en negación. No quería creer lo que estaba sucediendo en ese lugar, desde que ingresaron todos aquellos cuerpos. Esa noche ya no se escucharon lamentos, pero sí varios ruidos que no sabíamos qué los estaba provocando. Pero ya ninguno de los dos íbamos a revisar. Ambos acordamos en que no les prestaríamos más atención, pues tal vez era lo que querían. Así pasaron los días y noches. Poco a poco se fue vaciando aquel cuarto, pero había muchos cuerpos aún que no eran reclamados por nadie, así que iban directo a la fosa común. En esos días fueron disminuyendo los ruidos extraños por las noches. Las malas vibras se dejaron de sentir, y Armando fue el primero en notarlo. Me cuesta aceptarlo, pero tenía razón. Desde que todos aquellos cuerpos de esa gente que hizo cosas horribles se fueron de aquí, todo esto se calmó. Yo solo asentí con la cabeza y suspiré, y después continuamos trabajando con normalidad. Esos días fueron difíciles, pues a veces nos volvían a llegar cuerpos de personas que habían perdido la vida en enfrentamientos, o incluso de gente que se quitaba la vida. Y sabíamos lo que pasaría. Sabíamos el descontrol que eso traía al lugar, pero ya no era algo que nos perturbara. De hecho, cada vez nos acostumbrábamos más. Yo tenía miedo de hacerme cada vez más frío, pues es que después de que todo lo que uno ve y vive en ese trabajo ya no hay vuelta atrás. Creo que los que quieran dedicarse a esto y vivan en un país donde pasan cosas atroces a diario, tienen que estar muy bien preparados psicológicamente. Esto no es para todos, y eso es un hecho. Envío un cordial saludo para todos mis colegas. Es admirable su labor. Buenas noches.